venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Trajeron una Biblia. Que no trajo se puede sentar al lado de un creyente y leer la Biblia. Está bueno, hay que traer la Biblia, aunque sea en el teléfono, pero tenerla para leerla de vez en cuando. Y en esos tiempos muertos, a veces que tenemos que esperar, nos dan un turno, los médicos que son los profesionales más narcisistas del mundo, te dan un turno y te tienen una hora sentado ahí afuera. Lo hacen para que leas la Biblia en ese momento. Están confabulados. Hechos capítulo 10, verso 34. Ayer, buscando en el Señor una palabra para compartir, quiero hacer un poco de justicia sobre este pasaje de Hechos capítulo 10, porque es un capítulo que tiene tantos detalles, tantas cosas, que es tan fácil irse por la rama, y los predicadores han puesto énfasis en la visión que tuvo Pedro en la terraza de Simón el Curtidor, en el ángel que se le apareció a Cornelio en su casa, diciéndole que vaya a Jope a buscar a un hombre llamado Simón, también conocido con el nombre de Pedro. Y hemos hablado de las cosas que Pedro puso como prejuicio. Era un hombre prejuicioso, porque tenía muchas de las tradiciones de los judíos, donde, por ejemplo, animales de determinadas características, según la Torá, no se podían comer. Pasaje difícil de explicar para los judaizantes, este pasaje. Y dice que Pedro vio durante 3 veces un pañuelo descendiendo del cielo con toda clase de animal inmundo, y Dios le dijo, mata y come. Pedro, mata y come. Pedro dijo, yo nunca comí cosa inmunda, decía Pedrito. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo limpié. No llames inmundo a lo que yo limpié. Y le está revelando a Pedro que la muerte de Jesucristo en la cruz no fue por los judíos, sino por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al sistema, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ellos esperaban la salvación del pueblo escogido, pero no entendían que el pueblo no estaba escogido para la salvación, sino que estaba escogido para ser el linaje del Mesías, el linaje de Cristo. Pero Cristo vino a salvar al mundo, vino a salvar al pecador, dice el apóstol Pablo, y pecadores hay judíos y gentiles. Vino a salvar al pecador. Y Pablo dice, y de eso yo estaba en la primera fila. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, Él perdonó a la humanidad completa, cargó el dolor de todos, pero no se hace efectivo ese perdón hasta tanto nosotros no lo aceptamos por la fe. Hasta que yo no creo que necesito un Salvador, hasta que yo no creo que necesito arrepentirme y clamar a Jesús por su salvación, no se hace efectivo. Es como tener un cheque firmado y tenerlo todo el tiempo en el bolsillo y no llevarlo nunca al banco. Así vive el pecador en el mundo entero, sin saber que ha sido perdonado y que no hay ninguna necesidad de vivir en perdición. Por eso le anunciamos el Evangelio. La buena nueva del reino es una noticia. Como hemos dicho en otras oportunidades, como pasó cuando se abolió la esclavitud. Los esclavos que no sabían leer ni escribir o que vivían lejos de las ciudades y no se enteraban de la noticia buena, tal vez morían en esclavitud por ignorante. Un pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que no conoce? No conoce la buena nueva de Dios, no conoce el amor de Dios, no conoce la gracia de Dios. Por eso ignorante piensa en un Dios que castiga. Todo el castigo cayó sobre Jesús hasta el día del juicio, en el cual el resto de los que no creyeron en el Señor Jesucristo serán juzgados.
Pero hoy, en este momento, en este tiempo de gracia, todo castigo merecido por el pecado cayó sobre Cristo. Y en Cristo Jesús tenemos redención. Por eso, mirar la cruz como cuando Moisés levantó esa serpiente en el desierto. ¿Cuántos conocen ese pasaje? La serpiente lo mordían. Y entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, hace una serpiente de bronce, que significa la tentación, que significa la aceptación de la influencia del enemigo y del pecado sobre la vida de los israelitas. No se lo explicó así, pero es lo que significa. Y de bronce, porque el bronce significa dolor en la Biblia. Cuando sea levantado, el que mire la serpiente, haya sido mordido, pero mire la serpiente que está clavada ahí, que está levantada ahí, no morirá. Y eso es lo mismo que dijo Jesús: al ser yo levantado, a todos atraeré a mí mismo. El que mira la cruz, aquel que mira el sacrificio, el dolor de Jesús por la paga del pecado, recordará que su pecado ha sido perdonado. Solamente ver lo serio que es Dios respecto del pecado nos lo recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero hemos sido perdonados, por lo tanto no hay condenación para aquel que anda en el Espíritu, para aquel que ha nacido de nuevo. Nació del Espíritu y camina en el Espíritu, no hay condenación. Razón por la cual Dios no le agrada cuando nos empezamos a condenar los unos a los otros y acusar los unos a los otros y buscarnos defectos y dividirnos y romper las relaciones como si alguno de nosotros fuera mejor que otro. Cuando eso ocurre en el cuerpo de Cristo, algo está funcionando incorrectamente y lo mejor es sanarlo, evitarlo, para que no se infecte el resto, para que no genere un problema en toda la iglesia. Y a Pedro no se le ha hecho mucha justicia por este mensaje predicado en la casa de Cornelio. Siempre se ha dicho, y yo lo escuché muchas veces esto, y también reconfieso que lo he repetido, que el evangelio que predicó Pedro, como se la estaba poniendo difícil a los gentiles, el Espíritu Santo irrumpió y los bautizó para que, ya está Pedro, hacé la cor, ya está, listo, ya dijiste lo que tenías que decir, ya está. Pero en realidad, haciendo un pequeño repaso de cuál es el evangelio que Pedro predicó, voy a sacar todo lo que es el preámbulo, todo lo que es el antecedente y todo lo que ocurre después. Solo lo que Pedro predicó. Hay tanta riqueza, tanta sabiduría, tanta revelación en cómo debe anunciarse a Jesucristo que vale la pena repasarlo. Hechos capítulo 10, verso 34, leemos hasta el 46. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, interesante porque para predicar el evangelio hay que abrir la boca, ¿no? Pero por la duda Lucas se encarga de explicarlo. No lo predicó ni por WhatsApp, ni por internet, ni por nada, porque la fe es por el oír. Así que si queremos que la gente crea, tenemos que abrir la boca y predicar. Si no, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Decía Pablo. Pero Pedro abrió la boca y Lucas dice, importante, lo voy a poner acá, que Pedro predicó con la boca abierta. No le hizo dibujitos, nada. Dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él estaba sorprendido y humildemente aceptó en ese momento. Pero perdón, quiero leer el pasaje, si no me detengo mucho. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros
somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En ese momento recibieron revelación de lo que realmente significaba ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No solamente a las ovejas perdidas de Israel, donde ministró Jesús como Mesías, como ungido de Dios para Israel, sino como luz para las gentes, dice la Biblia, los gentiles. De ahí viene la palabra gente. La palabra gente viene de las naciones, de los que no son judíos. Existen dos clases de personas, los judíos y la gente. Nosotros le llamamos gente a todo, pero ellos le llaman gente a los no judíos. De ahí vienen gentiles. Y ellos no tenían esta revelación, se habían quedado en Jerusalén y ya habían predicado en Samaria. Usted lee que llegaron a Samaria porque hubo una persecución. Porque sin haber persecución, Felipe no hubiera ido a Samaria. Primero hubo el tormento de Esteban, o sea, Esteban tuvo que morir como mártir para que se dispersen y entonces el Evangelio llegue por medio de Felipe a Samaria y vayan los apóstoles Pedro y Juan a orar para que reciban el Espíritu Santo. Pero a los gentiles, nada. Y vemos que en la casa de Cornelio estaban orando y estaban necesitando y estaban en una búsqueda y estaban dispuestos a escuchar el mensaje. Algo les faltaba. Ellos eran gente que hacía lo que estaba a su alcance hacer. Daban ofrendas, oraban, pero no habían tenido un encuentro con Dios, no conocían a Dios. Necesitaban que alguien les predique. Ese es una de las partes fundamentales de la razón por la que existe la iglesia. Dios no le dio este ministerio a los ángeles. El ángel que fue a la casa de Cornelio y le dijo, anda a buscar a Pedro, podía haberle predicado a él el Evangelio. Pero como no tuvo esa comisión, sino que esa comisión fue entregada a la iglesia por medio del Espíritu Santo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a las naciones. Cuando dice las naciones son los gentiles. Los goim, la palabra es la palabra goim, que significa gentiles. Id y haced discípulos a los goim. Y no iban. Y ayunaban y oraban. Y tal vez usted también todo este año ayunó, oró. Señor, que mi familia se convierta. Señor, que mi esposa por fin, que mi mamá por fin, que mi papá. Y usted ora y ora y ora y está como Pedro en la terraza ahí, pensando, sí, pero ¿cómo le voy a predicar si ella es budista? ¿Cómo le voy a hablar a mi vecino si mi vecino es tranza? ¿Me vas a sacar carpiendo? Y está ahí usted en la terraza y el Señor le dice, mata y come, Pedro. Pedro, mate y come. No, ¿cómo le voy a ir a predicar al chino
que me paga con caramelo, me da el vuelto. El chino de casa de vez en cuando le regala algo amarga. No sé qué onda con el chino. Ya voy a ir yo a ver qué pasa. No te regalan nada. Ahora, abriendo la boca, hasta que no abra la boca, porque oramos, ¿y quién va a ir? Si no vas vos, ¿quién va a ir? Y si no es ahora, ¿cuándo es el momento? Y entonces, Pedro es gracioso porque cuando uno lee todo el pasaje, le golpearon la puerta, Pedro sabía que lo venían a buscar y hace toda una aclaración, dice, por esta razón, dice, porque tuve esta visión, es que vine. ¿No? Como diciendo, si no hubiera una revelación, si no hubiera visto lo que vi, porque para un judío el trato con un gentil y todo eso le marcó la cancha. Pero este golpe al orgullo judío que le pega Dios a Pedro, revelándole que Él ha santificado a todo el sistema, no solamente a los judíos, y que ya no hay más diferencia, fue choqueante para Pedro. Era un hombre con temor de Dios, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y dice, en verdad ahora entiendo, dice Pedro, confesando su ignorancia anterior, sin tener vergüenza de haberlo ignorado, dice, la verdad que ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, y ahí otra vez la palabra goín, los gentiles, se agrada del que le teme. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y que hace justicia, el que intenta hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No se revela el amor de Dios hasta que no nos ponemos en marcha. Una de las partes más importantes del Evangelio es ir. Por eso dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a las naciones. Id, 2 letras, terrible que hacen la diferencia. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no iba? No hubieran tenido la conversión de Cornelio y su familia. Eso hubiera sido una cosa grave para Pedro porque desobedeció. Pero algo muchísimo más grave era la bendición de tener la revelación que tuvo Pedro al obedecer. Es decir, que aquel que obedece no solamente cumple, sino que esa comunión íntima con el Señor le revela con mayor claridad el plan de Dios. La razón por la que algunos no terminan de comprender nunca el plan de Dios es porque no van. Es porque están pasivos, son creyentes pasivos. Pero cuando te activás, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a esos les revela su pacto. Es decir, hay una sociedad en la cual Dios te dará mayor luz, instrucciones y revelación en tanto y en cuanto te pongas en marcha. Porque ningún barco se fabricó para estar anclado en el puerto. El propósito es soltar amarra y navegar, predicar el Evangelio, dar un testimonio. ¿No tiene usted las palabras adecuadas? No importa. Con lo que le sirve a usted para creer es suficiente. Porque cuando uno habla de lo que nos sirvió a nosotros para creer, eso se llama testificar. Cuando uno predica teóricamente, eso no es testificar. Testificar es cuando yo doy una prueba de lo que me cambió a mí. Y ahí estaba Pedro, un pescador bravo,
Era un tipo bravo, Pedro, como nosotros. De esos que primero hablan, después piensan, que andaba con los discípulos y estaba calzado, tenía una espada, le cortó una oreja al que vino. No era una persona, era una persona con cierta rusticidad de pescador. Pero sin embargo, era una llave que Dios quería usar para abrir el evangelio a los gentiles también. No fue ese su ministerio, pero sí fue él el que abrió esa puerta y esa llave. En el verso 36 dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Pero luego aclara, este es Señor de todos. Es decir, Dios envió el mensaje a los israelitas. Él envió al Salvador de la tribu de Judá. Pero el evangelio de la paz es por medio de Jesucristo, Señor de todos. Yo quiero ver si podemos entender esto, ¿no? Acá puse a ver si entendemos esto de una buena vez, pero no, usted haga de cuenta que yo no me escribí esto acá. ¿Qué significa estar en paz? Muchas veces nos quedamos en una dimensión del evangelio que es la paz con Dios, la reconciliación del hombre con Dios. El famoso puente con el que evangelizamos a los niños, el puente del Apen, ¿no? Ese ministerio que le enseña a los niños que Dios y el hombre están separados por un abismo que se llama pecado y que la cruz fue el puente que unió nuevamente a Dios con el hombre para que a través de la cruz, limpio de nuestro pecado, podamos llegar a Dios. Y está muy bueno gráficamente ese mensaje. Dice la verdad, pero no dice toda la verdad. Porque no solamente la cruz es un puente que nos reconcilia con Dios, sino que debe cumplirse que la cruz nos reconcilia entre nosotros. No podemos tener una perfecta relación con Dios si estamos enemistados con aquellos que son imagen y semejanza de Dios. No puedo yo estar en paz con Dios si Dios está en paz con cada uno, pero yo no estoy en paz con mi prójimo. Es decir, no puedo yo vivir en el perdón de Dios si a otro que Dios también perdonó, yo no lo perdono. Estoy en desacuerdo. Por lo tanto, la cruz es el medio de reconciliación entre los hombres. Cuando cometemos un pecado, tenemos claramente el arrepentimiento y le pedimos perdón a Dios. Y decimos, gracias Señor, me perdonaste, estoy reconciliado. Pero cuando tenemos un problema con un hermano, no lo hacemos. Y deberíamos hacer lo mismo. Mira, hermano, algo está pasando. Sinceramente no sé si es culpa de quién, pero entre nosotros no debe ser así. No puedo permitirme, no puedo darme el lujo de no estar en paz con alguien. En cuanto depende de mí, yo tengo que estar en paz con todos. En paz. Eso no significa tirando cañita voladora y bailando cumbia. Simplemente en paz. No necesito tener una relación chabacana para estar en paz. Pero sí estar en paz. Saber que contás conmigo para lo que sea, que estoy orando por tu vida, que nada me pasa en mi corazón y que te sigo sintiendo carne de mi carne y hueso de mi hueso, porque somos uno. Si yo no estoy en paz con Dios y no estoy en paz con mi prójimo, pues entonces se provocará por un efecto extraño que tenemos,
que nunca estaré en paz conmigo mismo. Es absolutamente imposible vivir enemistado, enojado con Dios o enojado con alguien y decir que uno consigo mismo tiene paz. Es absurdo, imposible de lograr, porque nadie puede estar en paz con Dios y en paz con su prójimo si no está en paz consigo mismo, y nadie puede estar en paz consigo mismo si no está en paz con Dios y en paz con su prójimo. Forma parte de un solo paquete. ¿Cómo me di cuenta que una persona no está en paz consigo mismo? Porque se ataca, porque habla mal de sí mismo. Algunos piensan que eso es humildad. No, la humildad no pasa por decir yo soy un bobo o yo soy un vago, o no pasa por ahí. Eso no es humildad, eso es mentira. Pues no sos ni bobo ni vago. Tenés la misma neurona que tienen todos. Podés tener otros impedimentos. No te maldigas, no te condenes, porque el Señor no te condena. La humildad pasa por considerar al otro, por respetar al otro. La humildad pasa como un hijo reconoce quién es su padre, reconoce quién es esa autoridad. Respeto por la autoridad, obediencia, eso es humildad. No creérsela, no sentirse por encima de nadie, eso es humildad. Sin tener que decir, no, yo soy así o asado. Ahora, esa paz que nosotros tenemos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, tiene una sola raíz, que es haber vencido al sistema que nos oprime. Las razones por las que no estamos en paz con Dios es porque queremos agradar al mundo. La razón por la que no podemos estar en paz con mi prójimo es porque me siento presionado a ser mejor que él y a no demostrar debilidad. La razón por la que no estoy en paz conmigo mismo es porque el mundo me seduce y me hace ofertas de cosas que yo todavía no he logrado, y entonces como no las he logrado, o tal vez ya no las voy a lograr, hay cosas que uno tiene que decir en algún momento, bueno, yo la verdad que no voy a hacer, porque son así chiquititos, pero tienen otras características. Y estar en paz con eso. ¿Me comprende? Me acuerdo un sketch gracioso que había en la televisión donde había uno que... ¿Cuántos se acuerdan de Mingo, de Minguito? Mingo quería ser bailarín de ballet, Mingo quería hacer de todo, y el gordo entonces le explicaba, no, mirá, no podés porque para eso hay que estudiar. Y ya estás grande vos para estudiar. Entonces el tipo se frustraba, para eso también hay que estudiar, decía. Y lo trataba de convencer de que abandonara esa aspiración, porque el tipo, al no tener un plan propio de vida, cuando veía algo, se enamoraba de lo primero que veía y se iba corriendo. ¿Por qué? Porque al que no sabe a dónde va, cualquier bondi lo lleva. Entonces, eso te quita la paz, la frustración, lo que yo quería y no pude. Y en vez de resignarse uno en su corazón a decir, todo aquello que soy es lo que Dios quiere que sea, pero tengo la esperanza de eternidad donde ya no habrá limitaciones del mundo, porque todos estos temas son del mundo. Usted es joven o viejo en el mundo, en el cielo no. Usted está sano o enfermo en el mundo, en el cielo no. Usted está vivo o muerto en este sistema, allá no. ¿Quién está muerto allá? ¿Quién está enfermo en los cielos? ¿Quién es viejo en el cielo? Si todos viven eternamente.
La eternidad más 10, más 20, más 30 años es lo mismo. Es el sistema el que te oprime, te hace sentir mal, frustrado, que no lo lograste, que no estás rindiendo la medida, que tal vez ya deberías haber hecho esto, deberías haber hecho lo otro. ¿Quién te dijo? Jesús le dice a los discípulos, Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y acá, preste atención, no es la paz del sistema. No es como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Uno se siente en paz en el mundo cuando dice, bueno, terminé la carrera. Tengo el título, ahora tengo paz. Y antes del título, ¿no tenías paz? Era la razón por la que no te recibías nunca. Porque tenés que encontrar la paz primero, el título viene por añadidura. El reino de Dios viene primero. Y lo demás viene por añadidura. Tal vez uno dice, no, yo voy a estar en paz cuando por fin establezca una familia, me case. ¿Y ahora? ¿No estás en paz ahora? ¿Quién será atraído a formar una familia con alguien que no está en paz? Va a tener más problemas de lo que tiene. Yo antes tenía un problema y ahora estoy de novio, tengo 2. Hay algo que tenemos que nosotros entender, que primero está el reino. La paz no viene del sistema, la paz no viene de tener plata en el banco, la paz no viene de haber terminado la carrera, la paz no viene de haber construido tu casa. Voy a estar en paz cuando deje de alquilar y tenga mi casa propia. No, ahora tenés que estar en paz por el precio de la sangre de Jesucristo. ¿Qué es el precio que pagó Cristo en la cruz comparado con alguna otra cosa que te falte? Esa es la razón por la cual los matrimonios muchas veces se separan, porque se reclaman por encima de la sangre. No dan por suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz y quieren a la vez algo más. No sé si estoy siendo claro con esto, pero esto tiene la profundidad de marcar quiénes somos en el mundo. Si somos vencidos del mundo o somos vencedores. Más adelante, en el capítulo 16, Juan dice, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo que tendréis. ¿Qué? ¿Qué tenés en el mundo? Y entonces no estabas avisado. Pero, ¿cuál es la solución? Confiad. Yo he vencido al mundo. En el sistema siempre te va a faltar 5 para el peso. En el sistema nunca vas a dar la medida. En el sistema hoy te eligen de presidente y mañana te quieren cascotear. Nos burlamos de las personas que nosotros mismos pusimos en lugares de autoridad. Decimos, ¿cómo llegó este loco a la presidencia? ¿Quién lo puso? El sistema lo puso. No se sienta culpable. Usted compró un producto. El sistema es un sistema transaccional. Es marketing. Es comprar y vender. El que tiene más hace mejores negocios que el que tiene menos. Ese es el carácter de Satanás. A causa de tus muchas contrataciones, le dice el Señor, te hiciste fuerte.
Todo es transable en el mundo. Te voy a sonreír, pero vos me vas a tener que sonreír primero. Te voy a tratar bien, pero vos me vas a tener que tratar bien primero. Primero voy a ver, después voy a creer. En el reino funciona todo al revés. En el reino Dios es el que amó primero. En el reino somos nosotros los que debemos pedir perdón, aunque el pecado lo haya cometido el otro. Porque que el otro haya cometido pecado, si yo no lo perdono, no estoy creyendo que el sacrificio en la cruz fue eficaz. Estoy pisoteando la sangre del Señor. Vencer al mundo es una característica de los hijos de Dios. El sistema está todo el tiempo pensando cómo presionarte. Pero nosotros estamos aquí para caminar y para pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal y nada nos dañará. Por eso dice en Efesios capítulo 6, verso 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pisamos este mundo, pero lo pisamos con el Evangelio. No nos hacemos raíz, sino que estamos para caminar, marcando la diferencia y el mensaje. Espero que ese concepto de la paz lo puedan haber entendido y profundizado. Si el mundo lo presiona, usted no tendrá paz. Él vino a salvar a los oprimidos por el diablo. Y el diablo oprime por medio del sistema. Porque Él es el príncipe de ese sistema, de este mundo. El estrés, la opresión, correr, la frustración. ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué una persona debería sentirse frustrado? Si piensa en el infierno, si piensa en la condenación eterna, debería estar triste. Pero si pone su mirada en la cruz y en el amor de Dios y en las promesas del Señor, debería su corazón alentarse y decir, no importa que tal vez acá no tenga una mansión, pero la tengo allá. Porque son promesas de parte de Dios. El testimonio fue lo que me extendí bastante con ese tema, pero voy a hacerla corta. Él está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo, no estoy hablando de una cosa que ustedes no saben. Verso 37. Se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué es lo que se divulgó? Que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y Él hizo todo bien. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Todos los que estaban presionados por el sistema. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la pobreza, temor a la soledad, temor al fracaso. Esa opresión, ¿quién le enseñó el temor al hombre? Lo dijimos hace 3 domingos atrás. ¿Quién te enseñó a temerme? Le preguntó Dios a Adán que estaba escondido atrás de un árbol. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. El carácter distintivo de Jesús fue la unción, la autoridad que Él tenía para sanar a los oprimidos por el diablo. El propósito de la unción, y esto es importante para los que piden la unción, la piden porque no reconocen que ya la tienen, pero aquel que reconoce que ya la tiene, no, pues tiene unción. Dice, yo tengo unción para predicar, yo tengo unción para orar. Hermano, la unción es para libertar de la opresión del sistema. Es para eso. Sirve para echar fuera demonios,
sirve para poner la mano sobre los enfermos y se sanen, sirve para hablar con Dios y tener comunión en idioma terrestre, en idioma celestial, en el que sea. La unción sirve para eso. Es una autoridad que tenemos de parte de Dios para pudrir yugos. Y esa unción tiene múltiples operaciones de la gracia en función de la necesidad. Parece una tontería lo del aire acondicionado hoy, pero yo recuerdo de chico mi papá, vendedor, que necesitaba el teléfono para vender, que cuando un día el teléfono no andaba, él oraba y le decía: Señor, necesito el teléfono para trabajar. Agarraba el teléfono y oraba: Señor, en el nombre de Jesús, por favor, que tenga tono. Ya está. Y lo arreglaba con oración. Y te dice, un día oró por un pescado en la pecera que se moría. Lo sacó del agua y oró: Padre, por favor, en nombre de Jesús. Y lo tiró al agua. Y vivió no sé cuánto tiempo. Y dice, pero esas cosas son para el que cree. El que no cree no la va a experimentar nunca. Pero para el que cree, todo es posible. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Para el que cree, todo es posible. Quiere decir que aquello que no has logrado es aquello en lo que no has creído. Lo repito en cámara lenta. Lo que no has logrado es aquello en lo que todavía no has creído. Ahí todavía el sistema tiene la última palabra. Pato, no me lo fajen. Pero en aquello que has creído, el Señor entonces te ha dado una respuesta. Nosotros somos testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De la cruz y de la tumba vacía. Tenemos un testimonio doble. Cristo murió y Cristo resucitó. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Predicamos la cruz, pero no nos quedamos en la cruz como el catolicismo romano. Predicamos la resurrección. Cristo no está en la cruz, ni en la tumba. La cruz, vaya a saber en qué se convirtió. Tal vez en fuego para un asado. No había poder en esa madera. Era una madera. Pero lo que significa para nosotros es el sacrificio de Cristo, su dolor, su muerte. Y en eso sí creemos y respetamos con todo el corazón. Y la tumba vacía, que la gente del mundo viaja y paga fortuna para ir a verla. Van a Tierra Santa a ver una tumba vacía porque necesitan ver. Y resulta que ahí se mandaron una catedral en ese lugar. Pero para usted ver la tumba vacía no necesita viajar. Solo necesita darle gloria a Dios, creyendo en su corazón que Cristo vive y que está aquí ahora. El Señor está aquí en este lugar, la tumba no lo pudo retener. Pero ¿quiénes son los que tienen este testimonio? Todo el mundo habla del Cristo histórico, pero del Cristo resucitado no hablan todos. Porque solamente hablan del Cristo resucitado, como dice el apóstol Pedro, algunos testigos que son los que comieron y bebieron con Él después de la resurrección. Dice, no todo el pueblo, sino, verso 41, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de los muertos. Nosotros somos los que comemos y bebemos con Él
después de que resucitó de los muertos, todavía comemos y bebemos con Él. Seguimos siendo testigos de su muerte y resurrección porque comemos y bebemos con Él. Sino, ¿qué sentido tiene esto que hacemos? Si Él no estuviera con nosotros hoy aquí, ¿qué sentido tiene comer un pedacito de pan o tomar? Aclaro para los que estaban mirando que no vamos a repartir el pan dulce en la Santa Cena. Eso es para después de la Santa Cena. Pues después algunos me dicen, ¿cómo comen pan sin levadura, pan con levadura? Un montón de religiosidad, ¿no? Toman vino, toman jugo, ¿qué toman? No, comemos y bebemos con Él. Porque Él está aquí, estamos celebrando que Él está con nosotros hoy. Él está aquí. Y nosotros somos testigos de que Dios lo levantó de los muertos cuando hacemos esto. Porque lo hacemos porque Él está aquí, en memoria de Él, recordándolo a Él. Y entonces cuando Pedro habló de la cruz, de la muerte, de la resurrección de Cristo y de que nosotros seguimos comiendo y bebiendo con Él, entonces el Espíritu Santo vino. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos creyeron. Marcos 16 dice, verso 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y en el verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión, es decir, los cristianos judíos que estaban con Pedro, porque no había alrededor de Pedro más que judíos convertidos, tal vez algún prosélito, que era primero un gentil convertido al judaísmo y después al cristianismo. Y habían venido con Pedro, quedaron atónitos de que también sobre la gente se derramara el don del Espíritu Santo. Si usted predica el Evangelio correcto, las señales seguirán a los que creen. Más bien deberíamos revisar el Evangelio que predicamos más que condenar el corazón de la gente. A veces la gente no cree porque nuestras palabras no van acompañadas de testimonio. Pero cuando el testimonio nos precede, el cambio de vida nos precede, la transformación nos precede, el carácter nos precede, entonces las palabras confirman lo que han visto, lo que los ojos vieron, la experiencia que tuvieron. Y entonces el Espíritu Santo vendrá como respuesta a la predicación del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes que han presenciado una conversión de alguien no han visto cómo el Espíritu Santo impactó esa vida? Es algo maravilloso. Ver cómo las personas no solamente están aceptando a Jesús, sino que está teniendo un impacto del Espíritu de Dios. Recuerdo cuando yo estaba en Belgrano, pastoreando en Belgrano, y había tanta multitud de gente dando vuelta por ahí que venía todo el tiempo. Yo predicaba los martes, predicaba los viernes, los domingos a las 11 de la noche. Todos los cultos que nadie quería estar, estaba yo. Y cuando hacíamos la invitación, la gente pasaba, no había oído hablar de Cristo nunca. Y en su corazón habían sentido un impacto de la palabra.
y pasaban a aceptar a Jesucristo llorando, pasaban a aceptar a Jesucristo con convicción. Y cuando yo lo veía en esa circunstancia, después de hacer la oración de fe, oraba para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo inmediatamente, porque en esa condición no había impedimento. Y personas que no habían oído hablar del Señor Jesucristo nunca en la vida se iban llenos del Espíritu Santo a su casa. Y algunos hermanos predicadores me decían, ¿cómo estás haciendo eso? Es una locura. Yo tardé 30 años en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo tardé 20 años, yo tardé 15 años. Le digo, estos tardaron 2 minutos. Porque no se trata del tiempo, se trata del estado de tu corazón. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él tiene la iniciativa de llenarte. Él tiene la iniciativa de poseerte, de liberarte. Pero nuestros prejuicios y religiosidad son una barrera. Pero los que escucharon ese mensaje de Pedro ese día, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y tuvieron un encuentro con Dios. No porque eran especiales, sino porque se les predicó el Evangelio correcto y ellos tuvieron la actitud correcta. Cuando eso es así, nada puede impedir que sea lleno del Espíritu de Dios. Mira, usted puede venir de haber hecho la macana más grande que usted se imagine. Se lo digo yo, que cada tanto meto la pata. No de cosas que usted se horrorizaría, pero cosas que me preocupan a mí. Dominar el temperamento y otras cuestiones. Usted puede venir de haber metido la pata y sentir sobre su espalda que no está a la altura, pero va a la presencia del Señor en esa condición con humildad y el Espíritu de Dios se presenta y tiene un avivamiento en ese mismo momento, sin alabanza, sin pandereta, sin nada, solamente porque a un corazón contrito y humillado Dios nunca despreciará. Y ese es el mover del Espíritu que estamos buscando. No algo forzado, no una bomba, no una manija que usted tiene que darse, pues la gloria de Dios no se manifiesta en el manijazo del hombre, sino en un corazón que se humilló y anhela recibir del Espíritu de Dios todo lo que Dios tiene predestinado para su vida. Póngase de pie. Le voy a pedir a Marga que me ayude con los pancilnios y las copiñas. El pan dulce no me lo reparta, Marga. Ese va después. Y mientras tanto adoremos al Señor. Habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre. Habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre. Puede perdonar
Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón. Un camino nos abrió, la acercó con valor, sin confianza terrenal. Adoren el Espíritu, reciba el Espíritu de Dios en esta mañana. El Espíritu de Dios está disponible y te anhela celosamente. Que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Aleluya. Te bendecimos, Señor. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mi Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque podemos participar, comer y beber contigo después de tu resurrección. Tú estás aquí en este lugar. Y nos declaramos carne de tu carne y hueso de tu hueso al participar de este pan. Y nos consideramos reconciliados por medio de la cruz entre nosotros. No hay mayor ni menor, no hay joven ni viejo, no hay diferencias entre nosotros. Tú eres el Señor de todos. Una sola sangre derramaste. Y te damos gracias, Señor, porque nos mantuviste en comunión. Aunque el enemigo quiso dividir y traer infinidad de presiones para evitar que mantengamos nuestra comunión, tú nos has mantenido unidos por medio del Espíritu. Y en el nombre de Jesús te agradecemos esta unidad. Y sabemos también que cargaste en tu cuerpo todas las enfermedades y que por tus llagas hemos sido curados. Y tu cuerpo hoy es eterno y es el que nosotros vamos a recibir de ti. Por eso participamos de tu cuerpo, declarándonos sanos en el nombre de Jesús. Sé sanado en el nombre de Jesús. Después de haber cenado, tomó la copa, dijo: bebed de ella todos, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias te damos, Señor, porque esa copa no fue la última copa de la Pascua. Hay una copa más que beberemos contigo en las bodas del Cordero. Participamos de esta con la esperanza de que esa sangre que fue derramada en la cruz nos da acceso a la próxima copa, donde contigo, Señor, por toda la eternidad, Amén, Señor, celebraremos tu victoria. Aleluya. aleluya. Te bendecimos, Señor. Gracias por esta sangre que nos limpió.
pero que también nos compró y somos posesión tuya por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, participe de la vida. Gracias, Señor. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar